Herman Schreck y Carla Lorenzo son psicólogos y ya están aquí con nosotros para hablar de bienestar mental, para hablar de adolescentes y para hablar de un tema del que hoy se habla. Ya no es tabú, estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí. ¿Empezamos las damas? Adelante, Carla. Creo que justamente es un tema del que es importante hablar y que los medios de comunicación nos den la posibilidad de poder hablar de esto, ¿no? Y que no sea solamente el día que hoy tratemos de concientizar la importancia de la salud mental para todas las personas y ni que hablar para los adolescentes que están en su desarrollo, se están formando y que nosotros tenemos que seguirlos acompañando en una edad donde parece que están grandes, pero necesitan mucho del entorno y de papá y mamá. Herman, hablábamos hace un ratito nada más con especialistas en inteligencia artificial sobre los nativos digitales, sobre esta generación que crece con un teléfono al lado, que lo tiene prácticamente como una extensión del cuerpo y que por ende es dependiente, también por un lado para recibir información, pero por otro lado también para recibir contenido que tal vez no siempre es el más adecuado, sobre todo en su formación. Te pregunto si eso puede afectar tal vez a un adolescente en el día de hoy y si vemos más casos tal vez de depresión por ese exceso de información que consumimos. En realidad es así como tú decís. Estaría bueno acordarnos que en una época el mayor peligro de los adolescentes y las familias era ese aparato nefasto que había venido a arruinar la mesa familiar y hacer que los jóvenes no se comuniquen con sus padres. Bueno, este comentario se leyó en los años 20 en la aparición de la radio. La introducción de lo nuevo, de las tecnologías, siempre ha sido un problema que ha sido principalmente un desafío para nosotros los adultos, cómo incorporarlos a la vida cotidiana. Sin duda que el avance tecnológico es más vertiginoso, pero los problemas son siempre los mismos. Cómo los padres, las madres, las personas a cargo de los adolescentes podemos acompañarlos hacia un uso saludable de estas nuevas tecnologías, o si no, con relación al consumo de drogas, que es un área en el que vengo trabajando hace muchos años, donde la comunicación, la empatía, la claridad y los límites son fundamentales. Eso va de la mano también con la relación y la cercanía que uno tiene con sus padres, ¿no? Más allá de las personalidades, Carla, me parece que para los padres que nos están viendo desde el otro lado, es fundamental entender que si uno conversa con el hijo sobre los problemas, bueno, probablemente puede evitar estas cuestiones que mencionaba Hernán recién, ¿no? Sí, es que vieron que con respecto incluso a los suicidios y cómo hemos cambiado un poco la mirada en eso, de no hablar de lo que nos duele, no hablar lo que está pasando para que no se contagie, para que no vea que eso existe. Entonces es como parece que tenemos este pensamiento todavía muy infantil de lo que no veo no existe. Entonces creo que hoy estamos en una era de poder comunicarnos. Hay una sobreinformación y una recontracomunicación que hay que saber filtrar, en esto que también le preguntabas a Herman recién, pero sí de poder comunicar y hablar de lo que nos pasa en todos los aspectos, ¿no? Sobre todo empezando por las emociones y por lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Y hay algo que yo quiero tomar de la pregunta que le hiciste a Herman, porque hay en esto de estar trabajando con respecto a las redes sociales y los modelos tóxicos, por ejemplo, de belleza, a las chicas sí, no tiene como un peso muy grande y pueden ser una puerta de entrada a lo que son los trastornos alimenticios. Entonces sí, tener precaución de poder hablar con nuestros hijos va a generar que tengan un pensamiento más crítico sobre lo que están consumiendo y también poder ver la realidad detrás de la fantasía y la felicidad extrema que hoy estamos en esta cultura. Todo ya, todo feliz, todo sonriente. Entonces el poder comunicar trae esto, ¿no? Trae claridad de lo que pasa y de lo que hay detrás de lo que se ve. Porque el problema principal de las pantallas o de las redes sociales es que se muestra un mundo irreal. Artificial, Artificial, claro. Exacto. ¿Sabés que hace poquito tiempo tuvimos al creador del libro Adolesciente en aquí, que es justamente un libro que aborda estas temáticas y también la relación de los padres con los hijos que ha variado bastante, afortunadamente en el sentido de la cercanía, pero yo digo, repasando un poco la información sobre esto, veía que la ONU mencionaba que entre el 10 y el 20% de los adolescentes padecen hoy en día alteraciones mentales. ¿Cómo uno puede trabajar para adquirirle buenos hábitos al cerebro y que tal vez dejemos de repensar en esas cuestiones que decía Carla, pueden ser perjudiciales, que tomemos los modelos de belleza como algo inalcanzable y por ende padezcamos otros trastornos? En fin, ¿cómo se puede elaborar ese cerebro para adquirir buenos hábitos? Primero, teniendo en cuenta que ese cerebro está en el interior de una persona que además tiene un cuerpo, pero además una persona que a lo largo de toda su vida va generando vínculos con su entorno.
y especialmente en los adolescentes, el vínculo con sus mayores, con sus padres es clave desde la infancia, de los primeros años y también en la adolescencia. Algo que ayuda mucho al bienestar mental de los adolescentes es que los adultos de su alrededor resuelvan sus propios problemas. O sea, muchas veces los problemas de pareja, los problemas económicos, los problemas mentales que también los adultos padecemos, las alteraciones del sueño, de la alimentación, nuestras propias ideas sobre la belleza física, nuestros prejuicios, más allá de lo que querramos transmitir, van de la mano con el vínculo. Podemos tener un discurso absolutamente abierto, de aceptación, pero si nuestras conductas permanentes y nuestra forma de relacionarnos con otros adultos no tienen en cuenta ese discurso, son solo palabras. Y hoy sabemos que los adolescentes tienen la enorme capacidad de filtrar aquel mensaje que realmente viene sostenido por la práctica, por la conducta, por la coherencia, de aquel que es simplemente palabras. Muchas veces culpamos al celular cuando en realidad es un mal uso el que tenemos, ¿no? A veces el disparador parece ser TikTok en el día de hoy. Bueno, Instagram también, aunque tiene también un modo para que los padres puedan controlar ahora la actividad de sus hijos. Preguntarte, Carla, en relación a esto, si hay una edad promedio en la que uno diga, bueno, inicia los trastornos a determinada edad, o si realmente es algo incontrolable desde ese punto de vista. ¿Con respecto a los celulares? ¿Decís, o con respecto a cualquier inseguridad que se pueda generar en un niño, en una persona que percibe determinada realidad en su casa? Es que en realidad, bueno, en esto que hablábamos, ¿no? Entre lo vincular y a veces estos espacios que el celular tiene. Un uso responsable y maravilloso, que podemos acceder a un montón de cosas espectaculares, o también ese uso irresponsable y también evasivo. Bueno, el celular arranca los más chiquitos a veces, claro, con el celular. Y los padres también a veces vemos que estamos, ¿no?, en una discusión con mi marido y me quedo mirando el celular y viendo cosas que me distraigan, y también es eso, ¿no? Y ahí es donde en los adolescentes tenemos que ver bien qué uso estamos teniendo. Pero como decía Herman, porque es así, primero tenemos que mirarnos nosotros. Cuando vamos a hablar de adolescentes, primero hay que mirarse y ver qué estoy haciendo yo, qué estoy transmitiendo en esto, de que más allá del discurso precioso que puedo hacer, puedo borrar con el codo en un segundo con una acción que estoy tomando. Criamos y mostramos desde los actos. Las palabras van y vienen, ¿no? Las palabras se las lleva el viento cuando no estoy teniendo actos responsables con respecto a mi vida y por ende de las personas que tengo a cargo. Entonces, en esto de que no se, cuando el celular es algo evasivo, ahí empieza el gran riesgo, ¿no? De no contactar consigo mismo, de no contactar con mi realidad, para irme a ese mundo virtual y quedarme ahí evadiendo lo que mi vida es, ¿no? Y quién soy yo para ir hacia otros lugares, ¿no? Entonces ahí, claro que los riesgos de los trastornos van, ¿no?, subiendo. En esto, claro, de uno los puede ver porque ya tiene un diagnóstico, o los empezamos a ver como vemos, no los padres o quienes están mirando hoy adultos la pantalla de Canal 5 y en todo el país. Pero en esto, ¿cómo podemos verlo? Bueno, empezar a mirar a nuestros hijos, mirar sus comportamientos, porque todo empieza con determinados comportamientos que empiezo a ver, ¿no? Si agarro el celular, lo mismo con la comida, cuando hablábamos recién de trastornos alimenticios. Si yo veo que todo lo voy a compensar con la comida, bueno, ay, está, qué bueno, te fue bárbaro en ese examen, vamos a McDonald's, vamos a hacer tal cosa, vamos a, no tenés que, bueno, si te portás bien te doy este caramelito, y ahí ya me estoy yendo más hacia los más chicos, pero en esto de tener cuidado, porque todo eso es como tapar cosas. Entonces, después, ¿con qué lo tapo? ¿Con alcohol? ¿Con drogas? ¿Con qué sustancia me va a mí a generar esa saciedad? ¿Con el celular? Que también sabemos que la adicción también pasa por ahí, ¿no? Por tener estos aparatos. Entonces, a eso iba justamente. Mirar esto, ¿no? Mirar cómo empieza la conducta. O el trastorno, sí, puede ser, porque ya vengo con una predisposición de personalidad, por mi familia, a tener cierto trastorno, o no, o es una conducta que puede ser evitable, y ahí es donde tenemos que accionar. Reaccionar primero para accionar. Claro, para que no se vuelva un mal hábito tal vez, y también para pensar en soluciones, que en definitiva me parece que es lo que importa también para quienes nos miran del otro lado. Realmente muy interesante el tema, me quedo con ganas de saber más, porque seguramente no solamente los que no tenemos hijos, sino los que tenemos un hermano, los que conocemos a alguien chico, sabemos que es una cuestión que nos afecta a todos, así que bueno, les agradecemos el espacio por habernos explicado un poco más cómo tratar a veces con los adolescentes y cómo generar un bienestar mental en la medida de lo posible también. Así comunicación ante todo. Comunicación y responsabilidad. Es muy interesante cómo se dice los jóvenes agarran el celular. En realidad, si un joven, un niño, principalmente agarra un celular, es porque hay un adulto que lo pone a disposición. Entre otras cosas, fue a comprar, paga para tenerlo activo. Entonces, el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros adolescentes es hacernos cargo de nuestro rol
como papá, como mamá, como tutor, y desde ahí ejercerlo con la mayor responsabilidad y libertad posible. Gracias, Herman. Gracias, Carla. Gracias, muchísimas gracias.